Marcha Federal, tragedia y farsa. En el programa del viernes pasado, mientras estaba la llamada Marcha Federal, dijimos al final de nuestro editorial que ojalá no rompiesen nada de la Plaza de Mayo, ya que había sido reinaugurada esa misma semana luego de las reformas y arreglos que le hicieron. ¿Qué pasó? Rompieron todo, destruyeron todo, dejaron todo hecho trizas y con una mugre que es inentendible. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que el costo de los arreglos superará los 4 millones de pesos y el operativo de limpieza 1.600.000 pesos. La reposición de césped, plantas, aspersores de riego y limpieza de grafitis, 2,5 millones de pesos. En total, los destrozos totalizan daños por más de 8 millones de pesos. Estos salvajes neandertales, descerebrados y mal educados, además de ser malas personas y que no respetan nada ni a nadie, son los que quieren seguir viviendo de arriba. Todos viviendo de planes sociales pagados por nosotros y, encima, rompen todo. Y sí, viven de planes porque los que estaban en la llamada Marcha Federal salieron desde el lunes de la semana pasada en diversos medios para ir de paseo a la capital federal. Esa gente no trabaja. Otra cosa que da bronca, muchos de los que van a las marchas son extranjeros. Sí, extranjeros que van a una marcha para protestar por las decisiones de un gobierno argentino. Es más, una de las oradoras principales, desde el palco, despotricó contra el presidente y el gobierno y la situación de los más pobres. Esta señora, llamada Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, es peruana. Pide por la unidad de los trabajadores, pero no trabaja. Pide más planes y subsidios. Critica al presidente argentino. Organiza los cortes y destrozos en nuestro país y ciudad. Ciudad capital. ¿Por qué no se van a reclamar al presidente de Perú? Somos los campeones mundiales en ser boludos atómicos. ¿Le pareció poco? Bueno, aquí le tiro otro dato más. Barrios de Pie ofrece dinero para marchar contra Macri. La militante Cintia Sánchez tuvo conversaciones con gente que le preguntaba por el trabajo que decían ofrecer y le contestan que se trataba de ir a las marchas. Es de San José, Temperley. Esto fue difundido este fin de semana, donde quedó registrada la conversación que tenía ofreciendo trabajo, pero resulta que era ir a las marchas de protesta. Marchar en protesta contra el gobierno es considerado un trabajo. ¡Qué bárbaro! Tengo todos los datos, hasta el número de su propio celular personal. Y otra cuestión más. Daniel Menéndez pagó a cada beneficiario de planes que integran Barrios de Pie que él conduce 400 pesos para ir a la marcha federal. 3 colectivos de él fueron parados por la policía bonaerense y adentro se encontraron armas caseras, palos, bebidas alcohólicas y drogas. Muchas drogas. Y otra cuestión más.
Los medios adictos al kirchnerismo y al peronismo dijeron que en la plaza hubo 200.000 personas. No sé si algunos oyentes le han dado crédito a ese dato, pero les comento algo que es lapidario. Mirando las fotografías se puede apreciar que la plaza estaba semivacía. Y si miran las fotografías realizadas desde los drones, es decir, desde arriba, se verá mucho mejor todavía que la plaza tenía poca gente. Entonces, ¿cuánta gente fue a la Plaza de Mayo a la protesta de la Marcha Federal? Para responder les cuento que hace ya muchos años existen programas de computación que, tomando una imagen de un campo, puede contar la cantidad de animales, la cantidad y tipo de cultivos, hasta detectan los niveles de humedad, si hay hongos que afecten a las plantas, etc. Tomando uno de esos programas y una imagen de un dron de la Plaza de Mayo, se pueden contar perfectamente la cantidad de personas. Un programa muy sencillo para un smartphone es el llamado CrowdSize. Se escribe CROWD espacio SIZE. Y con ese programa se contó en pleno acto la cantidad de 5.620 personas. Para finalizar, lo siguiente. Ya hemos dejado en evidencia y comentado los discursos golpistas llamando a hacer caer al gobierno nacional. Pero que lo diga un premio Nobel, ya eso es demasiado. Resulta que el viernes pasado, desde el escenario montado, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz argentino, dijo lo siguiente, cito: debemos derrotar al neoliberalismo, al FMI y a las Fuerzas Armadas en las calles. Tienen que estar fuera de cualquier represión al pueblo. Fin de la cita. Y esto es lo más blandito, porque dijo expresamente que hay que derrocar a Macri. Inaudito. Están muy locos, muy sacados. Son autoritarios, no respetan la República, ni las leyes, ni la Constitución Nacional. Si no gusta el gobierno, a votar en el 2019. Ese es el juego de la democracia y la república. Una república que llora porque muchos de sus hijos son autoritarios y fascistas, incluyendo un premio Nobel de la Paz. En Argensauria se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz en esta hermosísima tarde nicoleña, el 4 de junio del 2018. Y estamos en una tarde tan, pero tan linda que da para salir a pasear, para ir a la plaza, pasear los perritos, los hijos, los nietos. Qué linda tarde, un poco fresquita, pero realmente muy linda tarde. Y en esta linda tarde tengo que contarles que Se Pudrió Todo tiene sitio web, bitácora o blog, como guste decirle, en donde se encuentran todos los audios de los programas anteriores. Si es que se lo perdió, puede acceder allí y puede escuchar el que guste. Y también nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google+. Y si nos quieren enviar un correo electrónico con algún mensaje, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y este fin de semana hemos subido a nuestro sitio web más documentos, más informes, más direcciones web
para que usted esté informado, no se pierda nada. Si le gustaría ver, por ejemplo, lo que vamos a explicar más adelante, de la resolución judicial que se realizó, se dio a conocer este fin de semana sobre un caso muy importante, también está subida la resolución completa. Ya vamos a ver de qué estamos hablando, porque realmente tenemos muchas cosas para hablar acá. Sobre todo hay una cuestión muy pesada, que es el tema de los fueros que esta semana se supone van a tratar en el Senado para ver si se los quitan a Cristina Fernández de Kirchner. Ya vamos a explicar alguna cuestión de esas. También tenemos el tema de Ni Una Menos, las marchas de esta semana, qué es lo que están diciendo. Hay unas notas acá que estoy viendo en Infobae que son realmente lapidarias. Ya vamos a ir comentando todo esto. Mientras tanto, les paso la dirección de nuestro sitio web por si quiere consultar los programas anteriores, los documentos, los informes, las direcciones para buscar información. Y nuestra dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Y así estamos en esta bellísima tarde del mes de junio, iniciando algunos comentarios respecto de la realidad local, que, como decimos todos los lunes, nos duele porque estamos en una situación en donde la violencia social es muy grande entre nuestra gente. Ha habido más denuncias de violencia familiar, de robos a mano armada, de robos a un supermercado. También tenemos lamentablemente un fallecido en la Ruta 9. Oscar Luna perdió el control de su camioneta y volcó y llevó la peor parte. Nuestras condolencias y saludos a todas las familias, los amigos, compañeros de trabajo. Realmente qué tragedia, qué tragedia. También hubo un asalto a una quiniela en la calle Belgrano. También, ¿qué les puedo comentar? Bueno, es todo lo mismo, es terrible. Bueno, una buena noticia, homologaron el aumento del 18,5% para trabajadores metalúrgicos. Lo hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación, quien avaló el acuerdo alcanzado por la UOM y la Cámara ADIMRA. Bueno, por lo menos este tema es una buena noticia para los trabajadores que ya van a cobrar con todos los aumentos paritarios otorgados, y en el mes de octubre hay una nueva reunión, se reabre otra vez la paritaria por el tema inflacionario que no se soluciona. El gobierno ha ido cometiendo los mismos errores que el gobierno anterior en algunos puntos, y por eso la inflación se hace la dura para poder bajar, y bueno, no va a bajar hasta que no baje el déficit fiscal. Ya no sé cómo decírselo. Si bajar el déficit fiscal no significa, como decíamos el viernes pasado, bajar algunos gastos del Estado, como quitar choferes, autos oficiales, todo eso está muy bien, lógico, porque ha habido muchísimos abusos, pero el gobierno con esas medidas que comentábamos el otro día busca bajar 20.000 millones de pesos anuales, cuando en realidad hay que bajar 600.000 millones de pesos anuales de gastos. Es así, no hay otra, muchachos, no hay otra. No hay otra, hay que dejar las cosas como corresponde, hacer lo que corresponde, y querés tener, y bueno, hay que producir, hay que trabajar y producir, no hay otra. No hay ningún otro secreto. Esto se sabe desde la prehistoria, y en Argensauria todavía no lo hemos aprendido. Y bueno, hay muchas cosas que nos duelen, muchas cosas que todavía no se han aprendido. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde San Nicolás, República Argentina, desde la 88.7.
para toda la zona de influencia. Y analizando información, analizando situaciones, tratando de explicar algunas cuestiones que pueden hacernos mal, pueden hacernos bien, malas noticias, buenas noticias, ver qué es lo que nos está pasando y por qué. Y ahora vamos a entrar al ámbito provincial con algo. ¡Ay, mamita, qué lindo! Hermoso. Y sí, yo estoy saltando en una pata desde que me enteré de esto. Ahora les comento algo que los sindicatos docentes se negaron a hacer, que es terminar con las licencias truchas de tantos que dicen ser docentes. Y digo dicen ser docentes porque realmente ser docente significa muchas cosas contrarias a presentar licencias médicas truchas. Eso no es ser docente, eso es ser un HDP. Desbarataron una banda que hacía certificados médicos truchos para los docentes. Y sí, en tu cara, Baradel, en tu cara, Petrosini, en tu cara, Díaz y demás sindicalistas truchos, delincuentes. Ahí lo tenés y ahora está documentado. No son dichos al azar y nada que ver. Ya lo documentaron, lo probaron, está en la justicia. El gobierno bonaerense descubrió que había maestros, gente que tiene el título nada más, que solicitaban licencias mientras estaban, por ejemplo, en el Caribe. ¿Cómo? Sí, hasta eso. Lo que está comprobado en este caso específico son 220 que se dicen ser docentes que usaron certificados médicos truchos para pedir licencia. ¡Qué hermoso! Los engancharon, pero que los echen a la remierda, mira. Y además, ahora seguramente van a empezar con la opereta. ¡Ah, echan a gente! Echaron docente, pero ojalá que los echen y los metan en un pozo bien hondo, mira. En febrero, la provincia cambió el sistema para que los docentes pidan licencias. Ahora se hace a través de una aplicación, una APP, y esa aplicación se empezó a aplicar a pesar de que los gremios no querían que se implemente este nuevo control. A través de esta APP en el celular, el gobierno puede cruzar datos y chequear cuándo, por qué, cómo y desde dónde los que se dicen docentes piden las licencias truchas, sobre todo los truchos. En los primeros 3 meses de control, el gobierno ya le inició sumario o presumario a 220 personas que dicen ser docentes. Entre febrero y mayo, el mes pasado, 48 docentes o de los que se dicen ser docentes y auxiliares solicitaron licencias médicas estando en el exterior. Sí, así como lo escucha, utilizando esa APP. 10 lo hicieron desde Europa, 8 desde Asia y Oceanía, 10 desde el norte y centro de América y 20 desde diferentes lugares de América del Sur. Toda esta información pudo verificarse gracias al número de IP, que es el que identifica a un dispositivo en la red, de los celulares, una computadora o lo que sea, y desde los cuales se utilizó la aplicación. ¿Los docentes se podrían haber enfermado estando de vacaciones? Claro que sí, pero el certificado con el que lo justifican está firmado por un médico argentino. Es decir, supieron de antemano que iban a enfermarse, cuándo y hasta de qué.
Todos los docentes involucrados fueron convocados a junta médica para ver si estaban enfermos, pero muchos ni se presentaron, cola de paja que le dicen, y hubo 7 que reconocieron haber falseado la enfermedad y pagado por la licencia trucha entre 400 y 800 pesos. El miércoles pasado, la semana pasada, la policía bonaerense allanó por orden del fiscal Condomi Alcorta la sede del sindicato UPCN de José Cepaz. Allí se habían otorgado al menos 220 licencias truchas. Baradel, Suteba, Petrosini, Feb, Díaz, Udokba y demás truchos, apañadores de delincuentes, en tu cara. Y ahora otra. Macri es malito porque aumentó las tarifas eléctricas un 40% en el conurbano y la capital federal. Sí, puede ser. Podemos criticar todo lo que quieran. Pero acá te cuento algo. Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, aumentó la tarifa de electricidad en su provincia, no un 40, un 50, un 60%, no. 400% hasta 700% dependiendo de la localidad. Sí, te repito. En Santa Cruz, Alicia Kirchner durante el 2018 aumentó las tarifas de electricidad entre un 400 y un 700%. Encima envía las facturas con una leyenda que dice que el aumento registrado es de la nación. Esto ya está en poder de un fiscal de Santa Cruz, un fiscal federal. Esperemos que este tema siga los carriles judiciales correspondientes. Y bueno, y que se haga lo que se tiene que hacer. Y como si esto fuese poco, ya les comentamos la semana pasada que los senadores y diputados de las provincias del peronismo votaron a favor del demencial proyecto que quería retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y actualizarlas por índice salarial. Pero ellos deben a la empresa distribuidora de electricidad, y cuando digo ellos me estoy refiriendo a las provincias, más de 15.000 millones de pesos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Y encima de eso, ¿qué pasó este fin de semana? Se dieron a conocer los aumentos de tarifas de esas provincias. Por ejemplo, la EPEC de la provincia de Córdoba pidió otra suba en el precio y llevar a 35% en menos de un año. ¿Se dan cuenta? ¿Se va entendiendo cómo es? Porque una cosa es criticar al gobierno nacional y otra cosa es obviar la crítica al gobierno provincial y también a los municipios que inventan impuestos en forma ilegal para sumar a las boletas de electricidad y de gas. Estos tipos, por un lado te aumentan diciendo que es el gobierno nacional, mintiendo descaradamente porque esos aumentos no son del gobierno nacional, cuando en realidad son de los gobiernos de las provincias, y por el otro te votan en el Congreso leyes demenciales. A ver si se entiende alguna vez lo que estamos explicando desde el año pasado, el desastre que es todo este país en este tema. Ahora vengan de a todos juntos a decirme que todo esto no es una opereta para crearle problemas al gobierno nacional con el objetivo de debilitarlo para las elecciones de 2019 o, si es posible, hacer que caiga antes. Señores, hay algo que se llama democracia, hay algo que se llama república, a ver si se enteran. Por más que tengan mentalidad fascista, les aclaro que el fascismo perdió en 1945. ¿No se enteraron? ¿No se enteraron? No va más el fascismo en el mundo, no existe. Y bueno, querido, república, respetala. ¿No te gusta el gobierno? Pero perfecto.
votá el año que viene en contra. Pero basta de mentiras, basta de intentos de golpe, basta con todas las operetas que están haciendo. Digan la verdad. Y ahora nos vamos a La Matanza, otra vez La Matanza. ¿Y qué pasó ahora en La Matanza? Hay un semanario en La Matanza llamado Quinto Poder. Su director es Joaquín Puebla y fue agredido, golpeado y amenazado. En la tarde del pasado miércoles sucedió esto y fue víctima de una agresión por parte de Hugo Galán, que es un empleado municipal, y la pareja de Hugo Galán, que es secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La Matanza, Karina Roca. Acá le estoy dando nombre y apellido. Algunos negocios turbios de Galván y de Roca, y de los cuales participaba algunas otras personas de la Municipalidad de La Matanza, fueron motivo de sendas notas del semanario Quinto Poder. Mientras Galván lo agredía a golpes, Karina Roca lo había agarrado de atrás tratando de inmovilizarlo. Es decir, una funcionaria municipal y su pareja agredieron en plena vía pública en el centro de San Justo y delante de muchos testigos a un responsable de un medio informativo porque los había denunciado en varios negocios turbios. ¿Qué tal? Esta denuncia se suma a otras que suceden en La Matanza. Hasta Carrió está denunciando que hay funcionarios municipales de Magario implicados en secuestros extorsivos. Es terrible lo que se está diciendo. Y además Magario nos está debiendo a todos los argentinos una explicación de qué es lo que hizo con los 240 millones de pesos que en el año 2016 la provincia le dio para el rubro seguridad y que no ejecutó. Pero ni siquiera un centavo. ¿Dónde está el dinero? Porque todavía se está esperando que Magario explique dónde está ese dinero. Y ahora nos vamos a Chubut, algo muy parecido a lo que pasó en Santa Cruz con el tema de las tarifas y la electricidad, aunque desde otro punto de vista. Tanto es el desquicio de algunas provincias que Chubut está teniendo gravísimos problemas, ya que, por ejemplo, no paga a la empresa de electricidad. Es una de las provincias que está debiendo más de 2.000 millones de pesos a las distribuidoras energéticas. Entonces sucede que muchas localidades no tienen alumbrado público y están al borde del colapso energético porque no tienen suficiente electricidad para abastecer a no solamente el alumbrado público, sino también a las viviendas, a las pymes, a las distintas empresas, a las cámaras frigoríficas. Y cuidado, porque las cámaras frigoríficas son fundamentales para la producción que tiene Chubut en frutas, por ejemplo, porque si a la manzana dentro de las primeras 24 horas de su corte de la planta no la metes en una cámara frigorífica, queda hecha una papa. ¿Vio cuando la manzana queda gomosa? Bueno, es porque no tuvo frío enseguida de ser sacada de la planta. Y recuerdo, además, por si alguien tiene mala memoria, que Chubut, a inicios del 2017, rechazó un proyecto para instalar una central nuclear que iba a ser pagada por el gobierno nacional. Es decir, después no vengan con que no tienen electricidad porque no hay suficiente generación. El gobierno nacional les ofreció hasta una central nuclear con ese acuerdo que se había firmado con los chinos para hacer, por ejemplo, Atucha 3. Bueno, ahí entraba la otra planta. ¿Dónde la iban a poner? Una de las provincias donde la iban a poner iba a ser Chubut, para toda la zona de la Patagonia. Y se opusieron. Y bueno, querido, así andamos.
Esa es la realidad de nuestro país. Así andamos con esta dirigencia. Las denuncias que comentábamos hace 2 semanas contra funcionarios de Das Neves, el gobernador que ha fallecido hace poco tiempo por una enfermedad terminal que tenía, bueno, siguen su curso, no se ha amparado por su fallecimiento, se ha salvado él de ir a la cárcel nada más. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, Argensauria. Un poco de humor no nos viene mal, sobre todo cuando se trata de operetas y falsos docentes, como decíamos, chicanas, mentiras de gobernadores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y resulta realmente mínimamente, no sé cómo decirlo, no encuentro un adjetivo con esto que les contaba de los que se dicen docentes y piden licencias truchas, porque ser docente significa ser una persona que tiene que dar ejemplo de ciudadanía, de lo que tiene que enseñar. Desde la década del 90, con los cambios que se hicieron en los planes de estudio y de formación docente, donde todo se hizo tan laxo, tan fácil, quitaron, por ejemplo, una materia que se llamaba ética. Y la ética es justamente tomar conciencia de qué significa ser docente. Y a partir de allí fueron destruyendo todo lo que significa el ser docente desde el punto de vista cultural, ético, de lo que significa ser un modelo para los demás. Tanto destruyeron que hasta incluso salieron a decir por todos lados que el docente no es modelo de nada. Y no es así. No es así. Los chicos siempre se fijan en el docente. Quién es, qué actitudes tienen, cómo se comporta, si sabe, si no sabe. Y todo se degradó tanto, pero tanto, que el docente perdió autoridad porque muchos de esos docentes que no saben lo que significa la palabra ética, ni siquiera la definición. Imagínense ya ahí estudiar ética docente, ya es demasiado, ¿no? Y así es como surgieron, como hongos por todo un campo, estos tipos y tipas que dicen ser docentes y que se comportan realmente de una manera tan lamentable que hace que el ser docente no sea modelo de nada hoy, para nadie. Y entonces el buen docente queda desdibujado en un mar de desastres, en un mar de tanta miseria, que así no se puede tener autoridad, ser un ejemplo, por más que haya docentes en serio, porque esos docentes en serio quedan desdibujados. Es tanto el desastre que hay, sobre todo en las escuelas públicas. Es tanto el desastre que ni siquiera saben la definición correcta de ética. Imagínense una materia entera. Y bueno, así se ven los resultados. Docentes que piden licencias truchas, que faltan por cualquier cosa, que no cumplen con sus tareas como corresponde. Docentes que, bueno, son militantes en vez de ser docentes. Y así vamos, en donde la juventud le perdió el respeto a la escuela, a la institución escuela. Una institución que fue valorada a nivel internacional durante tanto tiempo. Durante, diríamos,
la segunda mitad del siglo XIX hasta 1966, en que comenzó la debacle con ese gobierno de Onganía, luego del golpe de Estado que hizo la llamada Noche de los Bastones Largos, entrando a las facultades principalmente de Filosofía y Letras y Matemática, para destruir lo que tanto esfuerzo se había hecho carne en el mundo, que la UBA era una de las 10 mejores universidades. Eudeva, una, si no la mejor editorial universitaria del planeta, estaba entre las 3 mejores. Para mí era la mejor. Por causas que habíamos comentado el año pasado y que algún día también podríamos volver a retomar. Hoy la Argentina está detrás en calidad educativa de sus propios vecinos. Está detrás de Chile, de Uruguay. Bueno, ¿para qué vamos a seguir nombrando? Porque tampoco es una cuestión de competencia, ver quién es mejor, sino que es una descripción de lo mal que estamos educativamente hablando. Gente malintencionada en todos lados, no solamente en el ámbito educativo. Y ya vamos a ir comentando porque tenemos muchísimo hoy del plano nacional, hay muchísimo material y tengo atragantado acá un tema de las madres del Ni Una Menos. Ya vamos a ir comentando esto también. Y también tengo atragantado todo el tema de las operetas que se inventan. Y es interesante cómo prácticamente 2 veces a la semana, como mínimo, aparecen un relato K totalmente falso, motorizado por mucha plata, que seguro es parte de la que se robaron. Ahora el absurdo de el abandono de los rescatistas del helicóptero que debió aterrizar de emergencia en una meseta en Catamarca a casi 4.000 metros de altura. Sí, porque salieron los K a decir que el gobierno nacional había abandonado a los rescatistas. Alguna gente escéptica cree eso, y cosas peores se cree. Bueno, el jefe del operativo tuvo que salir esta mañana, del operativo de rescate, tuvo que salir esta mañana a los medios a aclarar que no habían sido abandonados por los helicópteros, o por el helicóptero que fue a rescatar a los que se habían quedado ahí toda una noche. Pavadas de este tipo, bueno, ¿cuántas veces hemos comentado, no es cierto? Pero jugar con la vida de los bomberos, de rescatistas que dan su vida por otros, solamente para pegarle al gobierno, porque en ese helicóptero había gente que eran funcionarios del Poder Ejecutivo. Estaba hasta el secretario de Macri ahí. Es decir, no tiene sentido ensuciar a la gente por cuestiones que no son verdad. O bueno, sí, para ellos tiene sentido. Bueno, así son. Y ahora también les cuento una cuestión que ya hemos abordado en muchos programas anteriores del año pasado y del presente, donde también hicieron operetas para gritar, para inmolarse. Y bueno, ¿qué es lo que pasó ahora? Que se informó este fin de semana que el CEO de Flybondi, esa low cost de aerolíneas, quiere vender pasajes a 200 pesos, pero no lo dejan. A ver, ¿cómo? Sí, pasajes de avión para viajar de un lugar a otro de nuestro país a 200 pesos. Flybondi lo puede hacer, lo quiere hacer, pero no lo dejan. El CEO de Flybondi, Julián Cook, manifestó que su campaña apuesta a sumar pasajeros que no vuelen habitualmente y no sacarle público a otras aerolíneas, y remarcó que le gustaría vender pasajes a 200 pesos. Pero las regulaciones irracionales que existen en este país y de las que dimos en cuenta tantas veces en este programa, no permiten que venda pasajes por debajo de los 500 pesos. Sí, así como lo escucha, es decir,
Si usted tiene un kiosco y quiere vender un alfajor a 10 pesos, no puede porque las regulaciones le dicen a 15. Es un ejemplo como ese. Las regulaciones irracionales que existen en este país no permitan que se vendan pasajes aéreos por debajo de los 500 pesos. Sí, así estamos. Este tipo de cuestiones son las que todo retrasan en este país. Son todas trabas para el progreso y para darle a los ciudadanos mejores servicios y a precios mucho más baratos. Lo mismo sucede con Uber, el tema de Pharmacity, eBay, Amazon y tantas otras iniciativas que hace rato podríamos tener. Todo lo que funciona en el mundo acá en Argensauria se transforma en un problema. Todo, cualquier cosa, todo es un problema. Y entonces le tengo que decir al gobierno de Cambiemos, a ver si cambian en serio, porque hasta ahora, puro bla, bla, bla. Está bien, habilitaron las low cost. Flybondi está trabajando con otras más, ¿no es cierto? Bárbaro, eso es un cambio, pero es un cambio a medias, porque si no sacamos esas regulaciones ridículas, ¿cómo puede ser que no le permitan vender a un precio incluso más barato del que dice la regulación? Es increíble, es increíble. Y vuelvo a repetir, son regulaciones, leyes, normativas existentes que vienen de años atrás, que traban no solamente a Flybondi, sino a todas las otras empresas que hemos nombrado, incluso para que vengan. La opereta que hicieron con el aeropuerto del Palomar para poder habilitar ahí también más vuelos. Y como siempre les he estado diciendo en estos últimos meses, Uber, Pharmacity, eBay, Amazon, ¿cuántas veces hemos hablado de estos temas? Y bueno, ahora sí entramos en lo que es una indignación. Hoy es un programa que viene con muchas cosas indignantes. Hay un mensaje para la gente de Ni Una Menos, porque, a ver, hay chicas de Ni Una Menos, mujeres de Ni Una Menos, mujeres mayores que también forman parte o apoyan a Ni Una Menos, que tienen contradicciones muy profundas. Porque, a ver, no todas las militantes de Ni Una Menos son iguales. Me voy a referir en primera instancia a las llamadas feminazis. Porque por un lado piden que no las maten más y por el otro defienden las teorías zaffaronianas de que liberen violadores y asesinos. Pónganse de acuerdo porque, por ejemplo, Victoria Donda, entre tantas otras, fue una de las legisladoras que votó el año pasado en contra de evitar que los violadores y asesinos queden en libertad. Y también votaron en contra de que se les amplíen las penas. Y también otra contradicción, piden que no las maten, pero la mayoría de Ni Una Menos, o muchas de Ni Una Menos, andan con el pañuelo verde en favor del aborto. Pónganse de acuerdo, chicas, porque cuando abortan también abortan bebés, no solamente hombres, también mujeres. Y como si fuera poco, este comentario muy breve que estoy realizando sobre las feminazis, algunas metidas dentro de Ni Una Menos, que le están tratando de copar el movimiento y la consigna. En Infobae del día de ayer se publicó un reportaje que le hiciera Gisela Marciota a Marta Dillon. Se escribe D-I-L-L-O-N. Ambas son miembros, o dicen ser miembros de Ni Una Menos. En el mismo reportaje, Dillon dice muchas barbaridades y aberraciones. Realmente, mire, yo se lo recomiendo, tiene que leerlo para que entienda por qué muchas veces desde este micrófono se realizan críticas lapidarias contra determinadas personas, pero bueno, son cosas que realmente nos sacan de quicio.
Dentro de las barbaridades que dice esta Dillon, una me llamó la atención y forma parte incluso del título de la nota. Escuche bien, porque realmente es de no creer. Dillon dijo, y cito, la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Sí, se lo traduzco. Dice, la pareja entre un hombre y una mujer, por ejemplo, juntarse, formar un matrimonio, tener un novio, es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Eso dijo, entre otras tantas barbaridades. Y sí, está diciendo eso. Que casarse o juntarse es la primera causa de muerte de las mujeres menores de 44 años. Casarse, dice Dillon, es la primera causa de muerte en las mujeres menores de 44 años. Algo totalmente demencial y además es falso. ¿Entienden mejor ahora por qué dicen muerte al macho, matá a tu padre, matá a tu marido, matá a tu novio, matá a tu hermano? ¿Entienden por qué estas feminazis dicen eso como consignas? ¿Por qué las gritan? ¿Por qué las reparten en papeles en cada marcha? ¿Por qué las utilizan como grafitis en edificios públicos y privados? Muchas feministas están locas, son feminazis, total y absolutamente locas y dementes, están muy enfermas. Y sobre esto hoy Infobae publicó otra nota, como lo veo yo, es como una forma de exculparse de haber publicado la anterior, aunque no está mal que la publiquen, porque sirve para conocer mejor a esta gente. Madres del Ni Una Menos piden que no se relacione la marcha con la discusión del aborto, porque es una contradicción. Estoy hablando de las mamás de Ángeles Rawson y de Chiara Páez, que hicieron un video en el que instaron a defender las dos vidas, es decir, en contra del aborto. Entonces tengamos cuidado porque Ni Una Menos no está a favor del aborto. Que haya mujeres que están dentro de Ni Una Menos que estén a favor del aborto es una cosa. Pero las madres de Ángela Rawson y de Chiara Páez, que son las que dieron origen a Ni Una Menos, no están para nada de acuerdo con el tema del aborto. Jimena Arduriz y Verónica Camargo, mamás de Ángeles Rawson y Chiara Páez, a horas de que se realice hoy, lunes, la segunda marcha para exigir el fin de la violencia machista con la consigna Ni Una Menos, instaron a los organizadores de la convocatoria a no asociar ese pedido con el de la legalización del aborto, porque están mezclando las cosas. Las mamás de Ángeles, asesinada por el encargado de un edificio el 10 de junio del 2013, y de Chiara, muerta el 10 de mayo de 2015 al negarse a abortar a su hijo de 8 semanas, y por quien se inició Ni Una Menos, hicieron conocer su demanda a través de un video. Las madres de las dos adolescentes asesinadas y con fuerte vinculación en el movimiento de Ni Una Menos, en los inicios del reclamo, pidieron en concreto que no se utilice la convocatoria del lunes 4 de junio, es decir, hoy, para demandar la legalización del aborto, ya que lo consideran una contradicción y una forma de violencia contra la mujer. Y esto lo tienen que decir porque les han copado el movimiento de Ni Una Menos. Las feminazis han copado todo. Chiara tenía 14 años, estaba embarazada y por ella se inició la marcha del Ni Una Menos. En ese primer Ni Una Menos me sentí parte, dice la madre, porque no fue partidario, ni sectorial, ni religioso, y porque participamos
todos, mujeres, hombres y niños. Y lógico, están mezclando las cosas. Y encima toman la consigna del ni una menos, que tiene como origen el asesinato de Chiara, que no quería abortar, para utilizar ahora su memoria en favor del aborto. A ver si se entiende de una vez por todas que esta gente, el que tiene en la cabeza, y las que las apoyan. Dice además, no se puede reducir la magnitud del ni una menos a una parte de un debate, a una forma de violencia a la que yo no adhiero, que es el aborto. Eso dijo Arduris, que es la madre de Ángela. Ángeles era activista y antiaborto. Se reveló una publicación del Facebook de la joven, cuyo caso conmovió al país unos meses antes de morir, en donde ella deja manifiesto su idea de que el aborto es un asesinato. Entonces, a ver, una vez más, a ver si se va entendiendo lo que está pasando. Ni una menos surge luego del asesinato de una adolescente de 14 años llamada Chiara. La asesinó su novio porque no quería abortar. Chiara no quería abortar y el novio sí. Hubo una discusión ahí, bueno, y la mató. Se forma entonces Ni una menos en contra de la violencia contra la mujer, protestando y haciendo visible el problema social enorme que tenemos en nuestro país y también en gran parte del mundo. Y que las feminazis le han copado el movimiento Ni una menos y que lo utilizan incluso para pedir por la ley pro aborto, cuando el origen de Ni una menos es justamente en contra del aborto. Yo no quiero se me asocie con algo en lo que no estoy representada, ni mi hija, ni un gran porcentaje de las mujeres que están a favor del Ni una menos, pero no están a favor del aborto, insistió la mamá de Ángeles. A veces me pregunto, dice, si hoy en día que vemos tantos pañuelos verdes, realmente esas chicas entienden el sentido de ese pañuelo verde. ¿Qué están defendiendo? ¿O es acaso una cuestión de moda? Sería una contradicción. Ni una menos significa ni una menos. Y en cambio están abogando por quitar una vida, descargó Camargo. Y claro, si defienden los abortos. La mamá de Chiara Páez también subrayó que existe una contradicción en que se atenúe, por ejemplo, la pena de uno de los asesinos de su hija por ser un menor de edad, y al mismo tiempo se busque legislar para que una nena de 14 años pueda decidir sola hacerse un aborto. Estamos debatiendo la consecuencia de algo que falta, que es educación. Y reclamó que diputados y senadores lean y sean conscientes de lo que están votando. Y por supuesto, es así. No pueden negarlo. ¿Cómo van a hacer para negar una barbaridad como esta? Porque les copan los lugares, les copan las consignas, las luchas, bastardean todo, mienten permanentemente. Es así, es la realidad. No se enoje nadie, es lo que están haciendo. Y es gente que dice barbaridades, que miente. Entonces, ¿cómo podemos tener una sociedad mejor si justamente esta gente está mintiendo
tan descaradamente. Qué triste que es realmente esto. Esto hace mal al espíritu y hace mal también a la sociedad, porque es la sociedad la que realmente está sufriendo estas actitudes tan negativas, tan violentas. Porque uno puede estar a favor o en contra de la ley de que legaliza el aborto, pero lo puede expresar de una manera que no sea agresiva, de una manera que sea perfectamente entendible. Cada uno tiene su idea, cada uno puede expresarla en una república como corresponde. Es así, es lógico, pero de ahí a mentir, copar consignas, quitárselas a la gente, bastardear el origen de esa consigna. Es realmente lamentable el comportamiento de esta gente que incluso dice que la primer causa de muerte de las mujeres menores de 44 años es casarse. Pero ¿cómo van a decir semejante? Y encima es mentira, los datos dicen otra cosa, pero bueno. Y acá se pudrió todo. Bueno, si bien respetamos a aquellos que plantean una laxitud respecto del aborto, nosotros no estamos de acuerdo, pero no somos violentos respecto de esa gente. Y ya que estamos en el tema del aborto y que se acerca el día en que en el Congreso se va a tratar el tema y hemos tratado este tema acá, vamos a volver a pasar a aquel tema que nosotros comenzamos a difundir apenas se dio a conocer en la marcha del 20 de marzo, que es un tema musical de Romina Ayala, que se llama Yo los quiero a los dos, y que brega justamente en contra del aborto. Y por si alguien no lo escuchó antes, tenga en cuenta que la letra es como que el bebé por abortar está dándole un mensaje a los padres. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora les comentamos algunas noticias más de lo que están sucediendo en este momento con esa marcha del Ni Una Menos. Fíjense cómo titula Clarín, por ejemplo, Ni Una Menos. Miles de mujeres se movilizan al Congreso por el aborto legal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Al contrario, es una contradicción. ¡Qué bárbaro! Dios mío, qué bárbaro. La Nación igual. Lo que está pasando en C5N igual. Ni hablar de los medios kirchneristas, por supuesto, ¿no? Que hacen ya apología del delito prácticamente. Y hablando de delitos, bueno, confirman la prisión preventiva de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, lo hizo la Cámara Federal porteña, que rechazó un pedido del empresario acusado por no pagar 8.000 millones de pesos sin impuesto a las naftas. Una buena noticia, por ejemplo, que quiero rescatar es que este fin de semana se anunció que se identificó otro de los excombatientes de Malvinas en el cementerio que obra en las islas, y hoy otro más. Ya van dos, en 3 días, 2 más que se identificaron, se lograron identificar. Esa es una buena noticia, ¿ven? Dentro de lo que significa una aberración como una guerra. Y bueno, son las cosas que pasan y que tenemos que comentar, porque vivimos en el mundo y tenemos que saber las cosas que pasan, porque cuando uno es ciudadano después toma decisiones que pueden significar que las cosas mejoren o empeoren. Por ejemplo, cuando va a meter un voto.
o cuando participa del Ni Una Menos pidiendo por el aborto. ¿Por qué? Porque es ignorante y no sabe realmente que es una contradicción. Porque el movimiento Ni Una Menos justamente se inició por una mujer que no quería abortar. Vamos al caso Nisman. Hay algo nuevo este fin de semana. La Cámara Federal dio a conocer el viernes a última hora su fallo respecto del caso Nisman. Dice que fue asesinado y dice que el asesinato se produjo por la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de su gobierno que iba a presentar en el Congreso al día siguiente, el lunes 19 de enero de 2014. Para todos aquellos que quieran ver el fallo, ya está subido en nuestro sitio web en la sección Documentos del Poder Judicial. Es decir, a ver si se entiende. Ya para la justicia está probado que Nisman fue asesinado, como ya lo dijeron tantos peritos hace poco tiempo, y que además la Cámara Federal da por probado que la causa de su asesinato fue la denuncia que realizó contra la presidenta en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, y otros miembros de su gobierno, por el tema de la causa AMIA, que ya varias veces hemos explicado. Y a raíz de esto, con el fallo firme de la Cámara Federal y de la Justicia diciendo que fue asesinado y que fue asesinado por el tema de la causa AMIA, entonces inmediatamente, ¿qué es lo que sucedió? Un pedido de desafuero para Cristina Fernández. El oficialismo presentó en el Senado un pedido de sesión especial para el martes próximo, es decir, mañana, para tratar el desafuero de Cristina Kirchner. Recordemos que por esta causa Bonadío en diciembre tiene un pedido de prisión preventiva. El pedido para desaforar a la senadora tiene un plazo de 180 días para ser tratado en el recinto. Y en el caso de no hacerlo, de no haberlo planteado, Cambiemos hubiese quedado como que dejó sin discutir el tema. El plazo vence este 10 de junio. El pedido de desafuero fue realizado por el juez Claudio Bonadío en diciembre del año pasado por el supuesto encubrimiento en el atentado contra la AMIA por parte de la expresidente. Y ahora, a explicar este tema, los fueros son una protección legal a los legisladores para ampararlos por sus discursos u opiniones emitidas en su trabajo de legislador, sobre todo cuando hablan en las sesiones del Congreso. Veamos lo que dice la Constitución Nacional. Cito, artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Fin de la cita. Es decir, en realidad los fueros son para protegerlos de opiniones y discursos emitidos desempeñándose como legislador. No se refiere el artículo 68 sobre los fueros a delitos cometidos antes de asumir, y que son delitos que no tienen nada que ver con dar una opinión o un discurso. Entonces, casos como el de Cristina Fernández o el del sultán de Anillaco, porque no lo quiero ni nombrar, a ver si se nos corta la transmisión todavía, que tienen pedido de prisión, deberían estar presos
porque se los acusa de delitos cometidos antes de asumir como senadores. Pero claro, en este país todos se hacen los boludos, todos son distraídos y miran para otro lado. Ahora Cambiemos pide tratar el tema del desafuero de Cristina Fernández el martes, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 70 de la Constitución Nacional. ¿Y qué dice el artículo 70? Bueno, acá se los voy a leer. Cito, artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Fin de la cita. Pero Cambiemos tiene minoría en el Senado de la Nación y nunca llegarán a los 2/3, ya que todo el peronismo la está protegiendo. Claro, por un lado dice el peronismo que no la puede ni ver, pero por otro la protege. ¿Qué va a pasar mañana? ¿La va a proteger o no? ¿Usted qué le parece? ¿Qué va a pasar mañana? Porque ya está comprobado judicialmente, falta hacerle el juicio. Ya están las pruebas, por más que a alguno no le guste lo que estoy diciendo, pero ya está. Están hasta las desgrabaciones de las conversaciones entre Timerman y Khalil, Delía, Esteche, Cristina, está todo. Entonces no pueden seguir mirando para otro lado ni decir es mentira, porque no es mentira. Es así, te puede gustar o no, pero es la verdad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Van a ver, como lo que les digo siempre, el peronismo siempre se abroquela, se hacen los que están peleados, pero siempre están juntos. Van a ver que mañana le van a votar en contra. Siguiendo con la política, Marcos Peña, el jefe de gabinete del Gobierno Nacional, se encuentra en estos momentos de visita oficial en Gran Bretaña. En las conversaciones entre las autoridades de ambos países quedó en claro que la Argentina no cederá en su reclamo por las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, y que Inglaterra no quiere entregar la soberanía de las islas en el Atlántico Sur. Pero dejaron en claro que esta diferencia no traba el diseñar una agenda común basada en intereses compartidos y así avanzar en acuerdos políticos y económicos. Por ejemplo, Gran Bretaña apoya a la Argentina en su ingreso a la OCDE y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tras el Brexit el año pasado abre las puertas para realizar negocios bilaterales y multilaterales a través del Mercosur. Por ejemplo, bilaterales significa entre Gran Bretaña y Argentina y multilaterales significa varios actores, varios países al mismo tiempo. Si hablamos del Mercosur, estamos hablando principalmente de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bolivia y Venezuela, bueno, que eran miembros adherentes, ahí todavía hay algo sin definir, sobre todo por los problemas políticos que hay actualmente en Venezuela y que muchos de los países que formaban la UNASUR se han ido el mes pasado, como habíamos comentado y explicado, porque la UNASUR tiene que tener autoridades y hace más de un año que las autoridades no se pueden constituir porque no se llega a un consenso. Y no se llega a un consenso porque Venezuela se opone al nombramiento de la persona que se había propuesto y aceptado por consenso por los otros países. Bueno, la realidad es que entre Gran Bretaña y Argentina, siempre desde antes de la declaración de nuestra independencia, hubo muchos negocios en común.
A algunos le pueden gustar o no, pero a la Argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, le convino muchísimo. La Argentina llegó a estar entre los primeros países del mundo por los acuerdos económicos que se tenían con Gran Bretaña, para la exportación de lana y cereales, por ejemplo, cueros. También Gran Bretaña fue la que posibilitó que nuestro país pudiese hacer frente a las luchas por la independencia. Es más, Gran Bretaña junto con Estados Unidos ofrecieron los barcos para que el ejército de San Martín de Chile vaya a realizar el bloqueo al puerto de El Callao y así poder tomar Lima, la capital del virreinato del Perú, que estaba en manos todavía de los españoles. Si no fuera por Gran Bretaña y por Estados Unidos, no hubiese pasado nada de eso. Y yendo más atrás, bueno, por ejemplo, Gran Bretaña nos quiso invadir 2 veces, en 1806 y 1807, ahí hubo un enfrentamiento. Es decir, la historia entre Argentina y Gran Bretaña, desde antes de ser la Argentina, siempre ha estado muy ligada para cuestiones positivas y negativas, según como uno lo mire. También en lo que va del siglo XX, en el siglo XX también hubo cuestiones que pueden ser positivas, negativas, respecto de determinadas políticas que se siguieron. Por ejemplo, recuerdo, qué sé yo, el Lisandro de la Torre, las denuncias de Lisandro de la Torre contra el gobierno de 1935 por tener acuerdos espurios con empresas de la carne que eran de Gran Bretaña. Ahí había mucho delincuente suelto en nuestro país que realizaba actos de corrupción tremendos, denunciados por un de la Torre que luego termina suicidándose 4 años después, porque no podía entender cómo era posible que la justicia no avanzase sobre los delincuentes. Es decir, no tenemos muchas novedades en la Argentina actual respecto de nuestra historia. Lo que sí tenemos es gente que embarra, que hace las cosas como no corresponde que se hagan. Ya les he contado varias veces que en la década del 70, inicios de la década del 70, ya estaba prácticamente todo cerrado y con moñito el traspaso de las Islas Malvinas en su administración a nuestro país, pero que por todos los problemas que estábamos teniendo nosotros, entre nosotros, en 1975 el Foreign Office dio marcha atrás y dijo, no, con estos locos no me meto. Y después lo que sucedió bajo la presidencia de Galtieri de invadir las Malvinas el 2 de abril de 1982. Y bueno, muchos argentinos se la pasan atacando, insultando, agrediendo permanentemente. Y si bien los argentinos tenemos muchas broncas con este tema, es lógico que para poder llegar a buen puerto, todos los marineros que están adentro del barco tienen que tirar de la misma cuerda, porque si no la vela no se iza y no nos lleva al puerto y vamos a encallar. Y ese barco tiene marineros argentinos y británicos. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es así, es lo que pasa. Es lo que tenemos. Muchas contradicciones, mucha violencia. Estoy escuchando acá en la radio por la ventana los cánticos y los gritos de la marcha del Ni Una Menos, que seguramente muchas chicas ahí están alborozadas pidiendo por el aborto, utilizando
el ni una menos en forma muy equivocada. Y bueno, la ignorancia lleva a que las puedan utilizar políticamente de una manera equivocada. Qué triste. Quizá algún día aprendan y entiendan que una cosa es el ni una menos y otra muy distinta, bregar por el aborto legal. Son dos cosas totalmente diferentes. Y antes de realizar el último corte de esta tarde, vamos con el caso Maldonado porque hay una novedad que es lapidaria. ¿Se acuerdan que nosotros hace unos días estábamos indignados porque el juez Gerald, el que tiene la causa en este momento, quiere destruir todas las grabaciones de conversaciones telefónicas que había ordenado el juez anterior, el juez Otranto? Y en ese momento dijimos que eso era una barbaridad. Barbaridad el querer destruir esas grabaciones porque seguramente ahí había cosas muy importantes. Y las grabaciones se hicieron en forma legal. Las escuchas fueron legales. Entonces, ¿por qué las quiere destruir? ¿Por qué no las adjunta a la causa? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, a ver, vamos de a poquito. Caso Maldonado. Si la Cámara avala la decisión del juez Gerald de destruir escuchas telefónicas del caso Maldonado, más que defender la privacidad, encubrirá una escandalosa manipulación política y judicial. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, paso a explicar. Se filtró una de las llamadas grabadas y que el juez Gerald quiere destruir. Se trata de una conversación telefónica entre Claudina Pilkingman, madre de dos de los testigos truchos que mintieron en su declaración, y Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado que falleció ahogado. La conversación es del pasado 19 de septiembre, y ahí se ve claramente cómo los pretendidos mapuches, por decirle de una manera, estaban mintiendo descaradamente, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado. Hasta Sergio Maldonado se mostró enojado por la actitud de la mujer queriendo encubrir a sus hijos para que no vayan a declarar. De esto también se desprende que la familia Maldonado en ese momento fue engañada cuando se les dijo que los mapuches truchos dijeron haber visto cómo la gendarmería se llevó a Santiago. Sergio Maldonado se creyó esa mentira, pero luego se ve perfectamente en la conversación desgrabada y publicada este fin de semana, se ve claramente que Sergio se dio cuenta de que los mapuches lo estaban utilizando a su hermano y a él, a su familia, por una cuestión política, para poner el tema pretendidamente mapuche en los medios. Y entonces en esa conversación se ve que Sergio Maldonado amenazó a la madre con dar el nombre de sus hijos si no iban a declarar, y la madre no quería que lo hiciesen, ya que todo era una falsedad y lo hacía para poner en la prensa nacional el tema de los maputruchos. Es decir, usando a Maldonado como excusa. Esto lo dijimos el año pasado sin tener conocimiento de lo que se publicó este fin de semana. Teníamos conocimiento de otras cosas. Esto les demuestra también a todos los escuchas que puede confiar en nosotros porque nunca decimos falsedades. Lo que no se decía a nivel nacional y por ningún otro medio, acá lo dijimos. Y me acuerdo cómo llamaban y los mensajes que nos mandaban muchos oyentes enojados por decir esto. Ahora espero que nos vuelvan a llamar,
que nos vuelvan a mandar mensajes pidiendo disculpas, porque es lo que corresponde. Pero este pedido de disculpas lo vengo haciendo ya hace mucho tiempo en distintos temas y hasta el momento no llegó ninguno. Ningún pedido de disculpa. Lo más triste del caso Maldonado es que si Sergio Maldonado ese 19 de septiembre se da cuenta de que lo estaban utilizando a él, a su hermano y a su familia políticamente por este grupo de maputruchos, podríamos decirle, lo más triste del caso es que la familia Maldonado igualmente siguió con su posición de culpar a la gendarmería. Claro, quizá haya unas 200.000 razones mensuales, como ya explicamos en programas anteriores. Porque de acuerdo con las leyes vigentes, si el Estado está implicado en una desaparición, los costos que lleva la causa judicial deben ser afrontados por el Estado. Y son 200.000 pesos por mes que le dan a la familia Maldonado por este tema. Y el juez Gerald se sigue negando a cambiar la carátula del caso de desaparición forzosa, a pesar de que Santiago Maldonado ya no está desaparecido. Se comprobó por 55 peritos, incluso de parte de la familia, que firmaron en conformidad las conclusiones de los peritajes sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, que nada que ver la gendarmería ni el Estado, sino que se ahogó. ¿Serán esas 200.000 razones mensuales que hacen que la familia Maldonado siga diciendo e insistiendo en que se lo llevó la gendarmería? Qué cosa, ¿no? Y bueno, así anda el país. Así anda Argensauria. Estamos entrando en la última parte de Se Pudrió Todo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y vamos a cambiar totalmente de tema ahora. Ya tiramos un panorama más o menos de lo que estuvo pasando en estos últimos días. Tenemos mucha más información que la vamos a tirar para mañana, por ejemplo, el tema de las tierras fiscales de Bariloche, que ahí hay un lío también, hay algo grave, una información sobre el tema de la ANSES y otra cuestión sobre Venezuela, de lo que contábamos el otro día. Bueno, hay algo también acá que es tremendo. Bueno, lo vamos a ir dejando para mañana. Hay mucho tema acá para abordar, también hay muy buenas noticias respecto de algunas obras que se están terminando, sobre todo del Plan Belgrano. Ya vamos a explicar un poquito más mañana. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema. La semana pasada habíamos traído al programa a Pilar Sordo, esa psicóloga chilena que tiene una forma tan particular de contar las cosas, de decir las cosas, de hacernos pensar. Y Pilar Sordo, me encuentro cuando venía para la radio hoy los carteles de que viene al Teatro Municipal el sábado 16 de junio. Mirá, yo no sé si es casualidad, yo no sabía. Y justo la semana pasada se me dio por tirarlo porque hay temas muy importantes, que los cuente otra persona. Y Pilar Sordo es muy polémica, hay gente que no la quiere, hay gente que la quiere, y bueno, hay cosas que dicen que hacen pensar, porque el tema acá es hacernos pensar. Y justo venía hoy para la radio diciendo, bueno, hoy vamos a dar los consejos para vivir mejor, y justo me la encuentro a unos cartelazos enormes del Teatro Municipal. Junio, día 16, sábado, Pilar Sordo. Mirá vos, esto no puede ser casualidad. Hay algo entre nuestro programa Se Pudrió Todo y lo que pasa a nuestro alrededor. Es mucha casualidad, demasiada. Bueno, vamos a escuchar estos consejos para vivir mejor.
Y en la actitud como concepto global, como este componente cognitivo y emocional que me hace pensar acerca de determinadas situaciones, pero también me hace sentir determinadas situaciones, es la que me determina cómo yo quiero enfrentar mi vida, cómo quiero enfrentar el día y cómo voy a enfrentar tal o cual situación. Si yo tengo una mamá con cáncer, yo tengo dos maneras de enfrentarlo: o me empiezo a despedir de ella en forma fatídica, o logro disfrutar cada minuto que ella me está pudiendo entregar. Si tengo que hacer el aseo de mi casa, puedo hacerlo pateando los muebles o lo puedo hacer cantando. Si estoy en un tráfico y en un taco de autos metida, puedo tirar mucha rabia hacia el auto de delante o al de atrás, o puedo prender la radio y colocarme a cantar las canciones de la radio que me gusta. Yo elijo cómo quiero vivir y cómo de alguna manera gobierno la existencia de mi vida. Y a eso se le llama actitud, y cómo yo puedo tener como componente frente a este elemento un elemento positivo o negativo dependiendo de mi elección y mi decisión frente a eso. Si yo elijo tener una actitud positiva, entonces todo va a funcionar positivamente. Si yo elijo tener una actitud negativa, también todo va a empezar a funcionar mal. Y eso también afecta o involucra a todos los otros que viven conmigo. No es un tema aislado que solo me afecte a mi estabilidad emocional, a mi cuerpo, a mis reacciones físicas, sino que también va a determinar las relaciones interpersonales con los otros. La actitud tiene la fuerza o está intrínsecamente puesto adentro de su concepto el que yo puedo elegir, ¿no? Y por lo tanto elijo cómo quiero vivir, elijo cómo quiero estar, y a la larga empiezo a entender algo que es mucho más abarcador, que es que ser feliz es una decisión. Por lo tanto, al final, los beneficios de una buena actitud van a ser el que yo esté más contento, el que haga que la gente que está a mi alrededor se relacione mejor conmigo. Quizás también contagio, porque la buena actitud también tiende a contagiarse en los medios sociales, y por lo tanto voy a irradiar esa buena energía frente a esta actitud mía elegida. En general, los seres humanos tendemos a pensar que las cosas nos pasan, que a mí me ponen de mal humor, me tiene agotada el trabajo, me tiene el genio mi señora, me tienen cansado mis hijos, y eso de alguna manera hace que no podamos tener aparentemente ningún control sobre las cosas que vivimos. Los beneficios de una buena actitud están en que yo sí controlo cómo quiero vivir. Yo sí elijo si quiero enojarme o no enojarme con las cosas de mis hijos, y cómo me voy a sobrepasar o cómo voy a lograr descontrolarme en relación a lo que la vida o el estrés me produce. Entonces los beneficios de una buena actitud están determinados por el cambio de ánimo, por los cambios físicos. Incluso la gente que tiene una actitud positiva claramente son personas más sanas, se enferman menos, duermen mejor, comen mejor, tienen capacidad de disfrutar mucho más los pequeños y grandes momentos de la vida. Y los costos de una mala actitud son todas las cosas contrarias a eso. Es gente muy malhumorada, gente que tiende a tener la sensación de que la vida lo sobrepasa, que el día se le viene encima y no soy yo la que controlo o manejo mi día. Gente que se enferma más de colon irritable, de alteraciones respiratorias, e incluso de problemas cardíacos, dolores de cabeza, problemas en el sueño, estreñimiento, tienden a comer más mal, duermen bastante peor, tienen insomnio, despertar precoz. Por lo tanto, la actitud involucra o gobierna cosas mucho más importantes que mi relación conmigo mismo. También marca y demarca las relaciones con las demás personas. Es que efectivamente uno aprende de las experiencias malas, si uno las logra sacar y aprender, pero si uno de verdad aprendió de las experiencias malas va a ser mucho más feliz. Por lo tanto, la gente que no logró ser feliz o que no logra decidir ser feliz todos los días, porque al final la felicidad es una decisión donde yo me tengo que hacer cargo de mi propia vida con los dolores que tengo en el alma y no independiente de eso. Cuando yo logro pegarme ese salto, efectivamente yo puedo contar las cosas buenas y sentir. Yo siempre digo, y lo digo en la conferencia No Quiero Crecer, los hijos lo primero que tienen que saber de nosotros es que amamos lo que hacemos. Después se tienen que enterar que con eso se vive, digamos. Y si por ahí no amo lo que hago, como hay mucha gente, le tengo que contar o decir que estoy haciendo todo el esfuerzo del mundo por querer amarlo. Y además le tengo que jurar
que no me voy a morir sin hacer algo que me apasione en la vida. Creo que no hay peor testimonio para un hijo que ver un padre resignado. Lo que ellos tienen que ver es que nosotros nos morimos peleando por un sueño, y eso objetivamente es lo que no están viendo. Por eso es que cada vez es menos frecuente que los hijos sigan los trabajos o profesiones de sus padres, porque ¿para qué las van a copiar? Digamos, si son una oda a la tragedia. Entonces, efectivamente, van a hacer otras cosas. Ninguno de los hijos de la gente que ustedes aman se va a acordar si les compraron un iPhone. Se van a acordar si les rascaron la cabeza, si hicieron guerras de almohada, si se comieron una pizza que les quedó asquerosa. Pero como le hicieron toda la tarde y quedaron embetunados de harina desde la punta del pelo hasta la punta del zapato, la pizza se la comieron igual cagados de la risa porque le hicieron entre todo. Uno se acuerda de la mancha de mermelada de mora en el sillón de la abuela. El 30% de nuestro presupuesto es para comprar cuestiones para desinfectar las casas. ¿Han visto, weá, más locas? Para que las casas estén limpias. ¿Para qué? Si parecen casas piloto, nadie puede vivir ahí. Porque tienen que estar impecables esperando esa visita que en la puta vida va a llegar. Y que por lo tanto nos impide tener la capacidad del gozo del presente. Esa sensación de humanidad, de permitirnos ser lo que somos, nos tiene que enseñar la muerte que tenemos que evitar. ¿Cuántos de ustedes tienen copas guardadas de champán que las van a sacar pelotudamente en enero para el año nuevo? ¿Por qué no toman Coca-Cola hoy en esas copas de champán? Les juro que se siente distinto. Es otra Coca-Cola. ¿Por qué no lo pueden hacer hoy? ¿Para qué tener cosas guardadas para visitas, para ceremonias? Ni siquiera sabemos. O sea, sería lo que tenemos que aprender todos los anormales que estamos aquí, porque yo parto de la base que aquí no hay nadie sano, partiendo por mí, evidentemente. Es que tenemos que aprender a disfrutar. ¿Cómo se pudieron secar hoy día después de la ducha con una toalla transparente y tienen guardada una nueva en el closet? Para cuando vengan las visitas del sur hay que estar cagados en la cabeza para hacer eso. Usen la toalla ahora, si mañana no sabemos si vamos a estar usando esta cuestión. Y por lo tanto la capacidad de disfrute tiene que ser en el presente, y eso ayuda a vivir los duelos. Recuperar la capacidad de disfrutar, regalar las cosas en mi vida. Esta cosa como de las mujeres, tener un anillo como guardado, que es otra estupidez que yo no puedo entender, ni que lo tienen guardado como para que no se los roben. Úsenla, burra, si se las roban mala cueva, si no, regálenlo en vida para que la cabra lo empiece a usar contenta. ¿Qué están esperando? Están todas cagadas, medias moribundas, para decir, a ver, préstame el anillo. Da que era lindo, ¿ah? Para que al final se quede la nuera que odian con el anillo. O sea, no tiene ni una lógica. El anillo lo tienen que usar ahora. Y esa dimensión de gozo del presente es algo que el duelo tiene que entregar. El que alguien se vaya de nuestro lado y nos deje de acompañar en el camino, en este viaje que se llama vida, tiene que habernos dejado la posibilidad de empezar a disfrutar mucho más del presente, porque si no, esa persona y esa partida no tuvieron ninguna importancia. Y la única manera de hacerles un homenaje es descubrir que efectivamente yo con esa persona aprendí, o después de que se fue, aprendí a disfrutar más del presente. Pero si nos vamos a amargar más, nos vamos a apretar más el alma, porque se nos fue algo que queríamos, lo único que estamos probando con eso es lo que dicen los orientales, que la mayor fuente de sufrimiento humana es el apego. Cuando yo siento que se fue mi hijo, mi marido, por supuesto que mi vida pierde sentido, porque se me fue algo mío. No nos pertenece nada, ni nadie. No somos dueños de nada ni de nadie. La gente camina por una ruta que se llama autopista de la vida y aparece alguien que yo lo saludo, nos conocemos, nos queremos, se puede llamar hijo, marido, papá. Caminamos, en algún momento nos decimos así, te hay vos, si te me toca primero, ya, chao, listo, se fue, yo sigo caminando, aparece otro, y así sucesivamente. Y eso es la vida. Y mientras más libremente yo vivo esos apegos, más fácil los dejo partir, más disfruto cuando llegan, y más disfruto el camino que me tocó estar con ellos, sea 2 días, 15 años, 50, da lo mismo.
Pero cuando yo siento que estoy sufriendo por algo que me quitaron, que era mío, es donde está el enquistamiento del duelo no sano. A nosotros no nos pertenece nada. Nada es nuestro. Lo que podemos tener material o espiritual efectivamente son todas cosas transitorias. Todas. Y en la medida que uno entiende eso, lo disfruta plenamente. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Con humor y sin humor, nos hace pensar sobre cuestiones de todos los días, de todos nosotros. Cuestiones que muchas veces nos duelen, nos llegan al corazón. Y se pudrió todo, ya se está yendo, termina el programa por hoy. Nos vamos a volver a ver mañana a las 19. Pero hoy nos vamos con el siguiente mensaje. Ni una menos comenzó por el asesinato de una mujer que no quería abortar. Ese movimiento está copado por feminazis que utilizan esa consigna para pedir por el aborto legal y gratuito. Contradicción inconcebible. Y por ello, hoy nos vamos a ir en este momento en que se está desarrollando esa marcha del Ni Una Menos, que no pide por ni una menos, sino que pide por el aborto hoy, en algo que no tiene ningún sentido. Nos vamos a ir hoy, otra vez escuchando a Romina Ayala, Yo los quiero a los dos. Creo que te contaron algo que no es así, y por eso yo vengo